En los últimos programas hemos ido entrevistando a los ponentes que participarán en el primer Congreso Camino Ancestral de Santiago. Y aunque se ha hecho de rogar, hoy tenemos con nosotros a Javier Treite. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hay, don Javier? ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí pasando la pandemia, como todos. Aguantando, ¿no? Exacto. Estoicamente. Tú te presentas como historiador, escritor y colaboras en varios programas de radio. No me dejo nada, ¿no? Que quieras... Correcto. ¿Eh? Está todo ahí, exactamente. Muy bien. Bueno, en primer lugar, y ante todo, darte las gracias por estar en el programa, aunque te has hecho de rogar, como decía, eres un hombre tan ocupado, gracias, eres un hombre tan ocupado. Gracias a ti por la oportunidad, que están siendo unos meses muy locos y la verdad que cuesta a veces encontrar el tiempo, pero bueno. Lo importante es que estemos ocupados haciendo cosas. Antes de entrar en materia con el tema de tu conferencia en el Congreso, y como siempre a todos los que entrevistamos, lógicamente estamos hablando del Camino de Santiago, pues intentamos un poco que se expliquen, que se abran un poco con nosotros sobre este tema, ¿no? Entonces me gustaría empezar preguntándote qué es para ti el camino. Pues para mí el camino es un elemento histórico realmente interesante. Yo tengo una tendencia, tengo una visión muy poco espiritual del tema. A mí me interesa como acontecimiento histórico, porque el Camino de Santiago es algo realmente interesante. Sí. No solamente funciona, es decir, no solamente tiene ese sentido espiritual, sino que a nivel geopolítico integra toda la región de la cristiandad en un momento en que la península ibérica está sometida por la otra religión, por el Islam. Entonces conecta a la península con Europa. Carlomagno es uno de los más interesados precisamente en que el Camino de Santiago esté bien, y sobre todo es una fuente constante de información para nosotros los historiadores, porque genera un montón de infraestructura, de caminos, de puentes, de hospitales, como vemos aquí en la charla y tal, con lo cual para mí tiene un valor histórico interesantísimo, porque yo creo que es una piedra de toque realmente interesante, ¿no? Para lo que es todo el estudio de la historia, y en concreto para lo que a mí me interesa en concreto, que es la Edad Media. O sea, tú te viertes más hacia el lado histórico, hacia el lado cultural, que hacia el lado religioso en este caso. ¿Lo has recorrido, aunque sea en parte? No lo he recorrido, es una de mis... Va de retro. Es una de mis cosas pendientes que estamos hablando con mi mujer a ver cómo lo organizamos, porque hace unos años estuvimos a punto, se torcieron las cosas al final, lo típico de trabajo, el vaivén de la vida, y al final se nos quedó el tema pendiente, es una de esas cuentas pendientes que tenemos. Claro, aunque solo sea a nivel cultural y a nivel, ¿no? Pues claro, es importante. Bueno, si la normalidad la logramos recuperar, que esperemos que sí, ¿no? Que llegará el momento en que todo se normalice. Habrá que hacer un peregrinaje para ver si vuelve a la normalidad. Aunque no sé yo, como la asociación tiene previsto hacer algunos viajes, pues oye, ya sabes, estarás invitado para recorrer esas partes del camino que decidamos visitar. Y así pues poco a poco, hombre, yo también he de confesar que todo tampoco lo tengo recorrido, o sea, no, las cosas como son, yo tampoco no voy a tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Como historiador que eres, ¿crees que ha cambiado el impulso que mueve hoy al peregrino con el que lo movía hace 700 años? Yo creo que para una parte sí, las cosas nunca son absolutas. Pero yo creo que una parte sí, porque tengo la sensación, visto desde fuera y dicho con el más absoluto de los respetos por desconocimiento en muchos casos, pero yo tengo mucha sensación, por gente con la que he hablado y tal, de que tiene un componente de aventura o turístico, o simplemente de senderismo, ¿sabes? Un poquito alejado de lo que es el sentido espiritual de una peregrinación. Una cosa que me llama la atención, por ejemplo, es el tema del esfuerzo y del sacrificio que supone cuando tienes las empresas que te llevan las maletas de punto a punto para que tú vayas de paseo. Es una de esas cosas que dices, entonces estás haciendo una ruta de senderismo, ¿sabes? No, ese punto yo lo percibo en aquello, gente hablando, entonces yo supongo que este componente evidentemente no lo encontrabas en su momento, porque hacer el viaje... No había otra. Sí, no es que no había otra, pero además es que no era tampoco, es decir, que el dolor de pies era la menor de tus preocupaciones. Sí, no, además... Lo que sabemos por los documentos es que te podían saltar por el camino, podías palmarla fácilmente. En fin, era una cosa complicada. Yo creo que en ese momento pesaba más el sentido de camino de expiación, ¿no? Sí.
personal de cada uno que otra cosa. Y hemos pasado de un extremo al otro. Yo tampoco soy partidario de eso, de lo que tú hablabas del sacrificio físico, ¿no? Porque, no sé, yo no creo que... A ver, bueno, pero eso es algo, supongo que eso es algo que es muy personal. Por eso te digo que lo digo con todo el respeto, porque no puede haber alguien que tenga ganas de hacerlo espiritualmente y no hombre, pues faltaría más, Javier. Eso es una ayuda fantástica, Sí. Es aquellas sensaciones generales, ¿no? Y claro, en la Edad Media eso sí que no lo cuenta. En la Edad Media, cuando tú haces esta peregrinación, el sentido espiritual es evidente. Bueno, es que, o sea, sin entrar en muchas profundidades, porque además no es su lugar y no es el tema, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? La gente a veces se toma las cosas de una manera muy personal. Pero en cierta manera es lo que pasa. O sea, por ejemplo, ¿no? Viernes no comas carne, sobre todo Viernes Santo no comas carne y tal. Ahora, si yo pago una bula, sí que puedo comer carne. Claro. ¿Dónde está el sacrificio? Claro, porque el sacrificio es demasiado duro. Al final, el tema de las penitencias que se convierten en claro, es precisamente ahorrarte el sacrificio. Claro, eso lo hacemos los humanos desde el inicio de los tiempos. Por eso digo, ¿hasta qué punto? Que es lo que tú dices, o sea, que lo quiera hacer y lo quiera hacer en ese sentido, pues de autosacrificio, de a lo mejor incluso de ponerse a prueba, ¿no? De si es capaz. Oye, a mí me parece perfecto, pero yo sinceramente no creo que tengamos que llegar a ese punto, ¿no? ¿Tú crees que el romanticismo sigue perdurando en el camino, como tú ya has más o menos esbozado, se está convirtiendo en demasiado materialista? No sabría decirte, no es malo el romanticismo. No, por eso no, al contrario, al contrario. Tiene su aquel. Mira, yo la experiencia más cercana que tengo, por ejemplo, es la de mi hermana. Mi hermana sí ha hecho el camino y de hecho lo ha hecho varias veces, por varias rutas, porque, bueno, estaba en un momento de su vida, no es una persona creyente, pero estaba en un momento de su vida que se le metió en la olla que aquello era lo que tenía que hacer. Y fue una experiencia que le cambió la vida. Sí. Entonces la gente que conoció en el camino la experiencia de hacerlo, crea un ritual que es mucho más... Mi hermana es de las que se da a andar por las noches, cuando se podía salir a andar por las noches. Sí. Pero crea un ritual, crea algo que incluso a las personas que no sean especialmente espirituales les conecta más allá de lo que sería una excursión, digamos. Hay algo mágico, hay algo especial. Eso es indudable, hay algo que está ahí, y entonces pues un poquito, ¿cómo quieras llamar ese algo? Bueno, mientras ese algo lo abordes desde la sorpresa, la admiración o el respeto, yo creo que ese algo es valioso. Si ya te lo tomas como pues hago esto igual que me voy de paseo, no, sí que y que hagas buenas fotos, ¿sabes? Sí que es en el caso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo tiene también su correlación, ¿no? A mí hay una cosa que me molesta bastante, y es, por ejemplo, que tengas que estés recorriendo el camino, llegues a alguna población, a unas iglesias que te gustaría visitarlas y no puedas visitarlas porque están cerradas. Ya. Entonces, claro, a ver, ¿en qué queremos convertir esto? O sea, esto no puede ser. O sea, es que no puede ser. O sea, ya sea el que va por el plano espiritual, el que va por el plano cultural, porque no puede ser que llegues a una iglesia y te la encuentres cerrada. Ya. O sea, de alguna manera, y además, en los momentos en los que vivimos hoy en día, pues hombre, de alguna manera habría que impulsar que esto no suceda. Porque a mí es una ciudad que he visitado mucho, que es Estella, ya lo he comentado aquí varias veces, pues a mí me ha pasado. O sea, llegar a Estella... Es dinero. O sea, y encontrarlo todo, no, es que claro, está... A ver, hay una serie de voluntarios que son los que lo abren, que son los que... Yo creo, o sea, falta coordinación, falta, en cierta manera, interés. Y dinero, También falta dinero, pero ya... Al final, para ejecutar las cosas no puedes confiar en voluntarios, porque el voluntario hace lo que puede. Exactamente. Hay dinero para muchas cosas, pero para la cultura parece que no. Para la cultura y el patrimonio está bastante escaso. Las tendencias políticas de últimamente pues tampoco ayudan mucho. Lo hemos visto, por ejemplo, con esto que hicieron ahora en la Comunidad de Madrid, esta nueva ley, digamos, con la que ya no hace falta, digamos, te puedes saltar el informe arqueológico para hacerlo, voy a pagar una multa. Sí. Es decir, el mercado lo pisa todo. Y si no hay un dinero rentable, pam, pam, pum, que lo pueda hacer enseguida de vuelta, no interesa. Y esto es lo que está, es decir, al final el problema gordo principal que hay para solucionar esto, porque el Camino de Santiago tiene una red de infraestructura para construir, hay una ruta
potente de cojones, con perdón por la expresión. Pero tienes que meter la pasta, siempre es lo mismo, tienes que meter la pasta. Y la pasta, para temas de cultura y patrimonio, cuesta meterla. A mí me pasó en Estella, logré a través de influencias, conocidos y tal, que me abrieran la iglesia del Santo Sepulcro, que suele estar cerrada prácticamente siempre, ¿no? Entonces me la abrieron. Hubo un grupo de turistas, afortunados ellos, que coincidieron en la misma hora que estaba yo y pudieron entrar, ¿no? Y uno de los turistas, que se ve que era habitual del camino, me lo dijo. Dice, es que no sabía ya ni las veces que había recorrido. Dice, es la primera vez que puedo entrar. Sí. O sea, y eso te dice... Está pasando, pero es que está pasando en todas partes, ¿eh? Porque yo hace 2 años en Navarra, me acuerdo que nos abrieron una iglesia en un pueblo chiquitito, Pitillas. Sí. ¿Por qué? Porque las personas voluntarias que cuidan, de que hay una casualidad, que nos encontramos, nos conocimos, pues os abro la iglesia, venid mañana con la abro y os enseño todo el pueblo. Hostia, flipamos. Una iglesia de pueblo preciosa, con una historia dentro de una biblioteca, con unos libros, nos enseñó todas las casullas y piensas, volvemos a lo mismo, un voluntario. No, es que pasa en muchos sitios, sí, pasa en muchos sitios. Tenemos un patrimonio en España, y precisamente en España tenemos un patrimonio medieval, pues yo siempre vuelvo a lo medieval, sí. Que es mi obsesión, pero es que tenemos un patrimonio acojonante que se pierde, se derrumba, se olvida, porque no hay dinero para meterlo ahí para salvarlo. Y afortunado si hay un voluntario que te lo puede abrir. Exacto, y tú afortunado de poder verlo, pero claro, el problema es ese, es afortunado. No, la verdad que sí. Fortunas individuales, lo que se está buscando es la fortuna colectiva. Ocurre en muchas partes, sí, no, se está perdiendo, ¿no? Se está llegando a un punto que todo entre el dinero y unas cosas. Pasa en la Catedral de Barcelona, ¿no? Que se contaba antes, yo pasaba horas en la Catedral de Barcelona, pero horas. Y ahora... Hay una persona, una de las ponentes del Congreso, Vanessa Regalado, que en su cuenta de Twitter difunde muchas veces patrimonio español que está absolutamente abandonado y en decadencia, unos conjuntos monásticos, unas vías que dices, pero ¿cómo es posible que esto esté perdido aquí en medio sin una triste, nada? Ningún tipo de cuidado. Es lamentable. Ahí estamos, es que es lo que hay. Bueno, ahora vamos a centrarnos en tu conferencia, este congreso que bastantes quebraderos de cabeza me ha dado. Ya lo sé. Entre unos y otros, porque de verdad hay algún conferenciante al que hoy todavía he tenido que perseguir. No voy a decir nombres, pero la verdad, no sé, ya es que al final... Pero bueno, son gajes del oficio que se suele decir, ¿no? Sí. Háblanos un poco de tu conferencia. Primero, título. Bueno, pues yo hablo de la higiene en el Camino de Santiago. ¿Pero es que había higiene en la Edad Media? Pues claro que había higiene, ya sabes que es mi tema fetiche en el momento. Sí, porque es muy interesante. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Que pensar en cómo si se lavaban los pies o se lavaba el trasero alguien en el siglo XII pudiera ser interesante. Pero lo es. Lo es porque te ayuda a dibujar esas sociedades del pasado. Exactamente. Tenemos esa horrible manía súper pesadísima de pensar en el pasado en términos de historias nacionales, lo cual te obliga a pensar en historia política. Entonces todos son los reyes tal, los reyes pascual, las batallas de pal y pascual y las fronteras aquí y allá. Esto es un coñazo, no te enseña absolutamente nada, más que pues así han ido las cosas hasta llegar a la forma actual, pero no te explica cómo era esa gente. Y a mí lo que me interesa de la historia era cómo pensaba esa gente, cómo vivía. A veces casi sale mejor que no te lo cuenten, porque para lo que te cuentan... Sí, pero otras veces llegas a cosas muy interesantes. Hombre, sí, claro. Con el tema, que te enseñan mucho sobre la propia sociedad y sobre cómo concebimos las cosas. Tirando el ovillo. Sí, y el caso es que, la higiene medieval es una de estas cosas que todo el mundo da por hecha, que es inexistente, que eran unos guarros, que no se lavaban, entonces aquí ya un mito se pone encima del otro. Tienes el mito de los cristianos guarros, luego tienes el mito de los españoles guarros cuando llegaban a América que no se lavaban nunca, y entonces tienes todos los que no se lavaban nunca durante 700 siglos, nadie se lava los pies. ¿Sabes? Dices, pero, por favor, eso no tiene mucho sentido. No. Entonces, cuando empieces a rebuscar en las fuentes, pues encuentras los detalles, encuentras que la higiene existe y que la gente pues intenta estar medianamente presentable. Y el Camino de Santiago es un lugar fantástico para explorar esto, porque claro, es cansado, uno suda. Sí, desde luego. Sí. Entonces, claro, piensas, ¿cómo debía ser ese Camino de Santiago en la Edad Media? Es decir, la gente se tiraba ahí montando a caballo, caminando tantos meses, durmiendo al raso, en fin, ¿no? Aquello del botafumeiro se inventó para tapar la peste de los peregrinos, que era infumable la peste aquella. Sí, fue el primer desodorante.
Exactamente, ¿no? El desodorante gigante volador, que dices, de verdad, a nadie se le ocurre que esto es un poco complejo. De verdad, este puñetero mecanismo gigante en su uso es un desodorante, es que no tiene sentido. Sí. Entonces, bueno, en la conferencia pues explico un poquito los diferentes, tanto los rituales del peregrino, de lavarse antes de llegar, como lo que se encontraban por el camino, que eran una serie de hospicios y hospitales, en un contexto medieval en el que además existe esa cultura del baño, en el que, bueno, pues la gente no es que de vez en cuando se bañaban a menudo, tanto como podían, y disfrutaban de ello, de hecho hacían vida social con ello. Entonces, bueno, explicar un poquito toda esa ruta y ponernos un poco en la piel de ese peregrino medieval, pues que, bueno, no llega como llegas hoy, pero desde luego no llegaba hecho un absoluto desastre asqueroso, sino que se cuidaba por el camino y trataba de llegar en las mejores condiciones posibles. Cuando sale este tema, yo hay una frase que suelo repetir bastante, y es que San Bernardo, el fundador del Cister y padrino de la Orden del Temple, lo tenía muy claro, y él decía que para entrar en el reino de los cielos tenías que tener limpia el alma y el cuerpo. Claro. Sí, es que no... Aquí siempre se ha cogido la parte por el todo, es decir, se ha cogido testimonios de algunos ascetas, sobre todo ascetas del primer cristianismo, sí, mucho más rigoristas, sí, claro, y luego pues de diversas anacoretas que ha habido a lo largo de la historia, y se ha tomado el ejemplo de estas personas como el ejemplo de lo que se imponía desde la Iglesia. Además se empezaba de la Iglesia como una entidad con una capacidad de convencer a todo el mundo, en un chasquido de dados la Iglesia dice esto, y ya en el siglo VIII todo el mundo lo hace, lo cual es absolutamente imposible concebir tal cosa, no funciona así. Y entonces ya se asume que esto, pero lo que nosotros tenemos en las fuentes es todo lo contrario, es decir, que incluso cuando la Iglesia sí está diciendo, o los curas están diciendo, hombre, pues no vayáis tanto a las casas de baños, quizá no es muy conveniente, porque claro, estáis hombres y mujeres en bolas ahí. Sí, exactamente, claro, pues eso lo que te está mostrando es que la sociedad se baña, joder, no que se bañara, ¿sabes? Entonces se toma la parte por el todo y se invierte el sentido de lo que encontramos en las fuentes. Pero es curioso. Es que a veces el ser humano es muy complicado, ¿no? Yo que llevo muchos años metido, digamos, en temas históricos de estos, ¿no? Medievales, parapsicológicos y tal, ¿no? Siempre moviéndome yo me he encontrado a veces con casos realmente tremendos, ¿no? De personas cultas, inteligentes, ¿no? Pues hablar con él y tal, más o menos, ser amigos y decir, no, es que yo llevo 2 meses que no me ducho. Llevas 2 meses que no te duchas. No, porque es que para estas cosas que hago, para unos rituales que hago, y te quedas sorprendido y dices, vamos a ver, ¿para qué rituales yo no me tengo que lavar? Y por otro lado me he encontrado otra gente que lo hace por sentido religioso, ¿no? O sea, no, es que como un sacrificio que yo hago hacia Dios, el sacrificio lo haremos en todo caso nosotros que te aguantamos. Sí, pero eso existe, ¿eh? Pero es precisamente... Claro que sí, por eso te digo que es curioso el ser humano, claro, ¿no? Es decir, cuando el asceta cristiano propone dejar de lavarse, precisamente lo que muestra es su renuncia al mundo terrenal, al mundo de la gente normal, que es la que se lava. Sí, claro. Entonces es que está diciendo, yo no quiero estar en este mundo terrenal, yo quiero acercarme a Dios. ¿Qué hago? Dejo todo lo terrenal. Lo primero que he dejado ha sido la lujuria. El cristiano no va por ahí, se supone, pim pam pum. Sí. Lo siguiente que deja es la comida. Va dejando lo terrenal. Y ya el extremo último, el asceta más asceta que ya ha dejado el sexo, ya ha dejado la comida, entonces acaba abandonando la limpieza. Y eso, si tú recorres ese camino inverso, estás viendo exactamente cómo es la sociedad. Porque es lo que está huyendo. Es que claro, es que piensas, ¿no? A ver, ¿qué Dios se puede regocijar, entre comillas, con que yo no me lave, no me duche? Pues como no sea el señor de las moscas. Y yo cuando me encuentro con gente de esta, me gusta plantear estos problemas, porque, me interesa saber, claro, no te dan una explicación, ¿no? Que ya te salen por los cerros de Úbeda, no, porque Dios y tal, y pim pam, ¿no? Y claro, y te quedas un poco como diciendo, Dios mío, ¿no? Por eso, si esto pasa en el siglo XXI, ¿qué no pasaría con lo que tú dices con los ascetas? Pues en la Edad Media, y no, lo que tú dices es el reflejo de la sociedad, pero es que a veces es sorprendente, ¿no? Estudiando este tema, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Ha habido algún dato que te haya sorprendido? Yo los hospitales. Lo de los hospitales a mí es algo que me encanta y es un tema en el que he caído recientemente. Sí. A raíz de estar, indagando con todos los temas
temas de higiene, acabé cayendo en el tema de los hospitales medievales. Y yo con los hospitales medievales tenía exactamente la misma imagen distorsionada y totalmente falsa que la gente tiene sobre la higiene, es decir, las imágenes preconcebidas, ¿no? La que se ve en las películas, vamos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, mugre, asco, sangrías, gente más muerta que viva y para de contar. Pero precisamente la organización de los hospitales en la Edad Media es algo muy curioso y muy interesante porque estaban muy bien trabajados, joder, se lo curraban mucho en aquellos hospitales. Y precisamente los hospitales para peregrinos son, digamos, ¿cómo te lo explico? Digamos que el hospital, la semilla de los hospitales, de lo que entendemos hoy como hospital, nace en la Edad Media a partir de los monasterios bizantinos, a partir de las enfermerías monásticas en Bizancio, y luego eso se va extendiendo al resto de Europa, sobre todo en el mundo islámico, y entonces a partir de ahí ellos empiezan a desarrollar esas instituciones, esos edificios donde se reúnen enfermos o viajeros y se les cuidan. Pero es precisamente en las rutas de peregrinaje, en las tres rutas, la ruta que va hacia Roma, la ruta que va a Jerusalén y la ruta que va a Santiago, donde esos hospitales alcanzan en el siglo XI, a partir del siglo XI, empiezan a alcanzar un nivel de desarrollo, joder, pues realmente interesante. Sí. Entonces aceptan a todo el mundo. Al que es pobre, lo aceptan gratis. Al que tiene dinero, le piden que contribuya. Les dan de comer muy bien, les limpian las sábanas, les cambian las sábanas, les traen agua fría y agua templada para comer, les cortan el pelo, les lavan los pies, les afeitan la barba, les cuidan de sus enfermedades. Lo reparten por salas, tienen médicos especialistas que van mirando y luego tienen los médicos prácticos. A mí esto me sorprendió mucho porque, bueno, primero por un detalle muy gracioso que me llamó la atención, y es que esa jerarquía típica médica, ¿no? Del médico al enfermero, ¿no? Esa jerarquía médica en realidad se empieza a dibujar ya aquí, ¿no? En los hospitales medievales, con el especialista que ni siquiera toca al enfermo, simplemente lo ve y ya diagnostica, mirando la orina, mirando tal, diagnostica, y el práctico, que es el que ejecuta las cosas según le ordena el médico, ¿no? Y el que administra las medicinas. Entonces, todo esto lo encontramos y aparece también en el Camino de Santiago, en los hospitales del Camino, claro. ¿Todos los médicos eran clérigos? No, lo que pasa es que muchos sí. No, y claro, es normal. Claro, y es normal. Época... Es normal porque la medicina en aquel momento, tú lo que hacías era acudir a las autoridades. Y las autoridades pues eran todos los escritos de Galeno y luego posteriormente todos los diferentes médicos medievales, de Avicena, bueno, en toda la colección, ¿no? Y luego la escuela de Salerno. ¿Qué pasa? Que donde estaba la mayor cantidad de manuscritos eran los monasterios. Por tanto, son los religiosos... Los que sabían, Bueno, los que lo tienen más fácil, están en el lugar correcto para aprender aquello. A que tuviera la vocación, pues hacían y ejercían. Lo que pasa es que no estaba restringido. Había muchísimos médicos laicos, evidentemente, y conforme avanzó la Edad Media, la cosa se fue especializando más. Mujeres médicos también. En fin, la cosa se va abriendo conforme avanza la Edad Media. Del Camino de Santiago, ¿cuál era el hospital más grande? ¿Qué hospital fue? El hospital, yo creo que el principal es el de Roncesvalles, que es el que más describen y más hay un poema muy bonito que de Loa, al hospital de Roncesvalles, donde explica pues eso, cómo cuidan a la gente, lo bien que está, pero hay muchos más, se van llenando todo el camino, se va salpicando, y los distintos reyes les interesa. Porque es lo que decimos, es decir, no simplemente es una ruta espiritual, es una ruta geopolítica y económica. Coacciona la cristiandad, genera dinero, genera relaciones, un movimiento de cultura con el resto de Europa, y para los reyes de la cristiandad hispánica, pues es interesante tener ese eje vertebrador cuando tienes, pues eso, a otra religión enfrente ocupando la mayor parte del territorio. Con lo cual, ellos les interesa, a veces también lo utilizan contra ellos mismos, cuando tienen las innumerables guerras entre reyes cristianos, destruyen un puente, asaltan una torre, pero luego están aquí metiendo dinero, construyendo, rehaciendo, montando nuevos hospitales para hacer que el camino sea cada vez más transitable, cada vez más seguro, para que la gente, porque bueno, como vemos por ejemplo en el diario El Peregrino, pues podías pasar bastantes peligros por ahí, te podían asaltar tranquilamente por el camino, te podían cortar el cuello, cualquier cosa era posible. Claro, si bebías de un río, ¿no? Que es muy bueno en la guía del Peregrino, porque parece que casi todos los ríos de España son venenosos. Si bebes de este morirás, no comas ningún pescado, que morirás también, no comáis nada en España. Los franceses ya tenían manía ahí. Porque siendo franceses, la verdad, hay que ponerlo todo un poco en cuarentena. Muy bien, Javier, pues bueno, creo que ya ha quedado más o menos dibujado por dónde va a ir tu conferencia. Yo que la he oído, puedo decir que realmente hay que verla. Es muy interesante.
Me alegro que te haya gustado. Yo espero que te guste. Es que si no me hubiera gustado, no se emite, Javier. Sí, bueno, claro, ya me lo imagino. Pero bueno, espero que a la gente le parezca interesante. Seguro, Javier. Pues nada, oye, ha sido realmente un placer tenerte y oye, ya iremos hablando y comentando sobre la higiene. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti. A ti, Javier, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.